Buenos días a todos ustedes, los que están acompañándome en este día en el estudio de la palabra del Señor. Mi nombre es Lorena Leonelli, soy chilena y de profesión maestra de ciencias, de biología, química y ciencias naturales. Trabajé por 15 años más o menos en la profesión docente en Chile y hoy día vivo en Inglaterra. Hace unos 18 años que vivo en esta nación. Y como he sido una maestra, tengo como en mi genética el enseñar. Me encanta enseñar y sobre todo si es la palabra de Dios y lo haré con muchísimo cariño para todos ustedes. Así es que son muy, muy bienvenidos al estudio del Pentateuco y espero que sea de gran bendición, no solo para ustedes, sino también para mí y para aquellos que les rodean a ustedes y con quienes ustedes van a compartir esta palabra de Dios. Bueno, a mí me mueve esto de enseñar la palabra, no porque sea una persona con mucho conocimiento teológico o algo por el estilo. No, simplemente lo que de gracia yo he recibido, quiero compartirlo por gratitud. Y eso es lo que me mueve a hacer estos estudios. Que Dios le bendiga en todo este aprendizaje y vamos a tener una palabra de oración para comenzar definitivamente. Cierre sus ojitos allí donde está y acompáñeme a orar. Señor, le damos gracias esta mañana, Padre, de misericordia, de bondades. Gracias, Señor, por su amor, por su bendición de poder estar en este lugar aprendiendo su palabra. Guíenos en el aprendizaje, sea usted el Maestro, Espíritu Santo, el guía, el consejero. Abra nuestra mente, nuestro entendimiento para que la palabra sea revelada a nuestros corazones, que no sea un mero conocimiento, sino que podamos encontrarnos con usted, Señor, en todo este estudio, que siempre esté usted aquí. Gracias, Dios eterno, por cada uno de mis estudiantes. Los bendigo de antemano y declaro que tu palabra hará todo aquello para lo cual tú la has enviado. En el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que Dios le bendiga y entonces vamos a comenzar este estudio diciendo que la palabra Pentateuco viene del griego pente, que significa cinco, y teuchos, que significa rollos. Es decir, vamos a estudiar 5 rollos, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿ya? Eh, Ahí nosotros tenemos en, en la pantalla los 5 primeros libros. Génesis tiene 50 capítulos, Éxodo tiene 40 capítulos, Levítico 27 capítulos, Números 36 capítulos y Deuteronomio tiene 34 capítulos. Se supone, y hasta donde se sabe, es que Moisés escribió estos 5 libros de la Biblia. Así es que le damos gracias a ese hombre de Dios que tuvo también el anhelo de su corazón de dejar escrito todo lo que Dios iba revelando a su vida. Bueno, vamos a comenzar estudiando el Génesis, que es el primer libro de la Biblia. En hebreo significa Bereshit, y ahí están la palabra en hebreo para indicar su significado. ¿Ya? Vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde tenemos la lectura bíblica
que yo quiero que juntamente hagamos en este día. ¿Ya? Génesis capítulo 1. Vamos a ir entonces leyendo la palabra del Señor desde la pantalla. Dice allí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar toda la tierra, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Gloria a Dios por su palabra. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó.
varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Gloria al Señor por su santa palabra. Bueno, vamos a ir a la primera diapositiva propiamente tal que tenemos aquí, y vamos a mirar las cosas que hay que aprender en este día. Este libro habla de la creación del mundo y la humanidad. El Génesis en realidad es el libro de los orígenes. Se cuenta aquí el comienzo del universo, el comienzo de la raza humana, el matrimonio, el pecado, las ciudades, Israel, el pacto, la redención, etc. Los comienzos de todas las cosas usted los va a encontrar aquí en el Génesis. En el capítulo 1 de Génesis veremos el comienzo de la creación y qué hizo Dios cada día de la semana. Génesis en realidad nos provee el fundamento para comprender el resto del Pentateuco y en realidad de toda la Biblia. ¿Ya? Entonces es muy importante que nosotros estudiemos el Génesis y el Pentateuco en realidad. Bueno, Génesis significa en hebreo Bereshit, ¿ya? Para que usted sepa. Cuando le hablen del Bereshit es el Génesis, el comienzo. Bueno, como yo soy profesora en lo secular también, me gusta poner objetivos en la clase, las metas que queremos alcanzar en esta clase. Y aquí yo las enumero desde la más importante para mí. Las otras son todas importantes, pero la primera para mí es la más importante: encontrar las sombras y figuras en el texto bíblico. ¿Qué significa eso? Un anticipo de lo que había de venir en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Cristo, en la era de la Iglesia. En segundo lugar, tratar de explicar dónde ocurren los hechos. Y aquí, dónde ocurren los hechos, en otros estudios que haremos, será un lugar geográfico, una ciudad, una nación, un país, un contexto geográfico. Pero aquí, el lugar donde ocurren los hechos es el mundo, porque fue la creación del mundo. El escenario es el mundo. Conocer el significado del nombre de Dios, Elohim. Es el primero de los nombres que aparece aquí en la Biblia. Comprender que Dios creó el mundo y todo lo que en él existe. Reconocer que la Trinidad estaba al comienzo de todo. Comprender la importancia de encontrar la luz y ser luz. Elegir y tratar de memorizar un versículo bíblico clave en este capítulo. Es importante por lo menos un versículo que podamos memorizar, porque tal vez 2, 3 es mucho, porque hay que tener en cuenta que son varios capítulos del Génesis. Entonces, uno siquiera, si usted quiere, memorice más, pero uno siquiera. Bueno, vamos a ir a una línea de tiempo que yo tengo aquí.
Y el Génesis es el primer libro escrito de la Biblia, con la sola posible excepción del libro de Job, que se cree que es el más antiguo de todos. Ahí usted puede ver una línea de tiempo donde tenemos antes de Cristo, después de Cristo y aquí el año cero en el medio de la línea. A la mano izquierda de la línea tenemos todo lo que es antes de Cristo y a la mano derecha del cero tenemos todo lo que es después de Cristo. Y aquí dice 1445 al 1405 antes de Cristo. En ese tiempo se supone que fue escrito el Génesis o Bereshit. Ahí vamos a ir completando la línea de tiempo a medida que vayamos estudiando otros libros del Pentateuco y otros libros de la Biblia. Vamos a ir completando la línea de tiempo. Bueno, también aquí hay como un gráfico donde yo quiero mostrar a usted más o menos lo que vamos a estudiar cada día, ya de la creación. ¿Qué sucedió? ¿Qué se creó cada día? El día 1 se creó la luz, la noche y el día. El día 2, el firmamento, cielo. El día 3, mares y tierra. El día 4, el sol, la luna, las estrellas. El día 5, peces, aves. El día 6, bestias de la tierra, el hombre y una provisión de alimentos. El día 7 fue el día de reposo y no lo vamos a estudiar hoy día, sino que vamos a dedicar tiempo durante la clase siguiente para estudiar eso. Bueno, yo quiero hablarles de la Trinidad. Dijimos que estaba desde el comienzo la Trinidad. Es importante entender que en el versículo 1 de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él creó todas las cosas y Él estaba ahí presente. Dios es el autor de esta obra tan maravillosa. Eso es lo que quiero que le quede claro, que Él es el autor de la creación y desde el origen Dios está creando todas las cosas. Este término Dios que aparece aquí en el principio creó Dios, ese término Dios significa en hebreo Elohim. Es el primer nombre de Dios que aparece en la escritura. Y Elohim significa Dios fuerte, es decir, el poder del Dios creador. Y también significa señores o dioses, para indicar la pluralidad de Dios. En otras palabras, para indicar que es trino, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, desde el comienzo estaba la Trinidad. Yo voy a profundizar eso ahora. Vamos a mirar como le dijera, un fundamento teórico de todo lo que es la Trinidad. Y en Génesis 1:1 aparece, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Entonces, me interesa que usted tenga un fundamento teórico bíblico de que Dios estaba en el comienzo, Dios el Padre, y ahí tiene tres fundamentos bíblicos de que Dios estaba en el comienzo. En Juan 1, del 1 al 3 y el 14,
dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién era el Verbo? En el verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, estaba el Padre, pero también estaba el Verbo en el comienzo, en el principio, y el Verbo era Jesús. Luego tenemos en Génesis 1 del 1 al 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí tenemos al Espíritu Santo. ¿Ve? La Trinidad estaba desde el comienzo. Job 26:13 dice, su espíritu adornó los cielos. El Espíritu Santo habría decorado todo el firmamento y todo ese escenario del mundo. Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y esa palabra aliento que aparece allí en hebreo es ruaj, y ruaj es espíritu. Entonces tenemos, qué belleza, tenemos la Trinidad allí en el comienzo. Y yo traje una imagen aquí, un dibujito que quiero que usted vea. Me parece interesante desde el punto de vista químico explicarle brevemente la Trinidad. Yo me la expliqué cuando era joven de este modo, como estudiaba química y después fui una profesora de química, de biología, y entonces me la expliqué con los estados del agua, la Trinidad, porque es difícil explicarla, porque la mente nuestra es limitada y Dios es ilimitado. Entonces hay cosas que no vamos a poder comprender a cabalidad, pero si yo en algo puedo aportar, lo voy a hacer humildemente. Bueno, aquí tenemos en esta imagen, tenemos en realidad las nubes, que son el agua en estado vapor, en estado de vapor, ¿ya? En estado gaseoso. El agua tiene por fórmula química H2O y el agua en forma de nubes es vapor, es gaseoso, pero sigue siendo H2O. Después tenemos la montañita con nieve. Ahí en la punta de la montañita tenemos nieve y la nieve es el agua en estado sólido, pero sigue siendo H2O, sigue siendo agua en otro estado. Y finalmente tenemos el agua en estado líquido. Ahí tenemos los mares, los ríos, la lluvia y el agua entonces en estado líquido en otro estado, pero sigue siendo H2O, sigue siendo agua. Tres estados diferentes del agua, pero sigue siendo H2O. Lo mismo en la Trinidad. Es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, pero sigue siendo un solo Dios. Amén. Qué lindo poder estudiar contigo. Yo estoy feliz en realidad de estudiar contigo la palabra del Señor y la verdad de las cosas es que a mí me fascina todo el estudio de la palabra del Señor y por eso me he atrevido a estudiar contigo. Bueno, en el comienzo había confusión y vaciedad. Todo estaba vacío y sin vida y carente de luz. Pero eso era para
una figura de un alma no regenerada. En realidad, esa vaciedad y esa carencia de luz es lo que nos representa a ti y a mí antes de venir a Cristo. En el comienzo había esa confusión y esa vaciedad para representar el estado de un alma no regenerada, desprovista de gracia, llena de desorden, de confusión y de toda obra perversa. Hasta que la gracia omnipotente de Dios efectuó ese bendito cambio en cada uno de nosotros. Que el Señor nos guíe y nos ayude, porque al ser creada la luz en el primer día, porque el primer día fue creada la luz, nosotros vamos a encontrar como una respuesta tal vez que nunca habíamos nosotros pensado, en que justo fue la luz lo primero en ser creado. ¿Para qué? Para que alumbre esa oscuridad nuestra, para que alumbre ese caos y pueda ser puesto en orden en nuestra vida. Y cuando llegamos a Cristo, es Jesús esa luz que entra en nuestra vida, alumbrar todo lo que está allí en oscuridad y a dejar que esa luz empiece a llenar nuestra vida y a sacar fuera todo lo oscuro. En primer libro de Juan, en Juan, en San Juan, en el Evangelio de Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¡Qué lindo! Él es la luz, Cristo es la luz. En Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta luz que fue creada al comienzo es una sombra y figura de Cristo, de Jesús, como la luz del mundo. En segundo libro de Corintios 3, 14-16 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y esos velos teníamos nosotros, por eso estábamos en oscuridad, en tinieblas, no entendíamos, no mirábamos lo que Dios quería que miráramos. Pero al convertirnos al Señor, esos velos fueron quitados. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios, gloria al Señor, porque Él es la luz que alumbra nuestro corazón y nuestra vida, la verdadera luz del mundo. En Mateo 5:14-16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando Él entra en nuestro corazón, entra la luz. Él es la luz. Y ahora nosotros, con Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, somos luz para el mundo. Nosotros somos los encargados de llevar esa luz a todas partes donde vamos, a la familia, a los pueblos, a las naciones de la tierra. Qué hermosa es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios por su palabra.
La luz fue la primera creación. En Lucas 1, 78 al 79 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. A eso vino el Señor a nuestra vida, para que alumbremos las tinieblas y las sombras, para alumbrar Él nuestras tinieblas, nuestras sombras, nuestra oscuridad, pero también nosotros hacer lo mismo que Él ha hecho en nuestra vida. Él encaminó nuestros pies por caminos de paz y nosotros también debemos hacer lo mismo. En Efesios 5, del 8 al 11 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Tinieblas, eso éramos antes. Pero dice: mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En otro tiempo éramos tinieblas, en otro tiempo había un caos en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, pero ahora somos hijos de luz, somos hijos de Dios, de Cristo, y la luz de Él está en nuestros corazones y en nuestras vidas. Así es que ahora no podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien alumbrar la oscuridad del mundo, guiar a otros que están en tinieblas a encontrar a Jesús. Amén. Bueno, en el día 2 fue creado el firmamento o cielo, la expansión donde está el trono de Dios por encima de ella. Dios tiene su trono, se cree por encima del firmamento, ¿ya? Dice ahí en Ezequiel 1, el 26, dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ahí tenemos nosotros en realidad una imagen de lo que puede ser el firmamento y la grandeza de Dios que uno puede ver al contemplar imágenes de la creación de arriba, de las galaxias, de las estrellas, de ese tipo de cosas. Uno puede ver la gloria de Dios allí, puede ver la grandeza de Dios, su inmensidad. Podemos ver allí toda su supremacía, su majestad, su santidad. Podemos ver al contemplar el firmamento. Qué lindo es mirar el firmamento y poder como entender algo de los atributos de Dios, como los que mencionábamos antes: su supremacía, su grandeza, su majestuosidad, su inmensidad, su santidad. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a ir al tercer día. Creó Dios la tierra y el mar. En el tercer día creó el Señor la tierra y el mar. La tierra se supone que estaba desde antes, pero estaba escondida debajo del agua. Y esto es una sombra y figura también de nuestros talentos, de los dones y talentos que Dios ha puesto en nuestra vida. Al comienzo están escondidos
Antes que Dios venga a nuestra vida, no sabemos para qué fuimos creados, estamos un poco confusos, confundidos en cuanto a los dones y talentos que tenemos, pero una vez que Cristo viene a nuestra vida, empiezan a salir a la luz los dones, los talentos y todas esas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Todo eso es para edificar el cuerpo de Cristo. Se supone que la tierra iba a ser el sostén para las plantas, para los animales, iba a ser el lugar de donde iba a salir el sostenimiento para las criaturas. Entonces, también los dones y talentos, cuando nosotros los ponemos al servicio de la obra del Señor, ellos sostienen la iglesia, el amor, los dones, la alabanza, el servicio, la gente que sabe tocar un instrumento musical, aquel que predica, aquel que enseña, son dones para el ministerio, para la iglesia, para edificar, para sostener el cuerpo de Cristo. Amén. Es importante entender que la tierra es del Señor, que Él la creó y que a pesar de que la gente diga, este pedazo de tierra es mío, este territorio es mío, yo llegué primero, yo habité primero, etcétera, y hay muchas trifulcas, peleas, divisiones en ese sentido. Pero el Señor dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Él puso semilla en la tierra y cuando hay incendios forestales y se queman grandes extensiones de terreno, la vegetación toda se quema. Apenas llueve, vuelve a brotar nuevamente. ¿Y por qué? Porque la tierra es del Señor y su dueño ha puesto una semilla ahí en la tierra para que ella prolifere, para que ella se reproduzca. ¿Y quién puede impedir su reproducción? Si Él es Dios. Por eso Él dice, yo me encargo de hacerle saber a usted y al mundo que la tierra me pertenece. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vamos a ir al cuarto día. El sol, la luna y las estrellas fueron creadas en el cuarto día. Bueno, en Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dios creó, hermanos, también las lumbreras. El sol, la lumbrera mayor, la luna, la lumbrera menor y las estrellas. Y la palabra del Señor señala que ellas son una sombra y figura de ti y de mí, de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice ahí que los entendidos van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Los que enseñan la justicia a la multitud, como estrellas a perpetua eternidad. Tú y yo, los que enseñamos justicia, los que amamos, los que enseñamos a perdonar, los que entendemos las cosas de Dios. La Biblia nos compara a las estrellas que brillan a perpetua eternidad. En Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Como luminares, como el sol, como la luna, como las estrellas. Esas son las luminarias del mundo que puso Dios. Nosotros somos llamados a resplandecer como luminarias en medio de esta generación maligna y perversa. Y no a adorar a la luna, al sol y a las estrellas como hacen algunas culturas y algunas personas que les ponen como dioses. No, son creación de Dios
y han sido puestas para servicio del hombre, para que el hombre se sirva de ellas. La luna, el sol guían al hombre en la agricultura, por ejemplo. Los cambios de la luna tienen que ver con las mareas, tienen que ver con la menguante, la creciente, los momentos en que las personas se cultivan, plantan o trasplantan una matita, una plantita. Así es que seamos esas luminarias para el mundo como la palabra del Señor lo estipula. En el día quinto, qué bonito, en el día quinto, yo quiero mostrarle a usted algo. En el día quinto, todo lo que se creó allí fue los peces y las aves. Qué linda esa imagen ahí con esas avecitas medias en caricaturas que tenemos. Ahí escuche usted esas melodías de las avecitas que el Señor creó. Todo fue creado para gloria y alabanza de su nombre. La palabra del Señor dice en el Salmo 84:3, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué lindo, qué lindo, qué linda las aves. Dice que aún el gorrión y la golondrina buscan un lugar donde hacer sus nidos que esté cerca del altar del Señor, cerca de la casa de Dios. ¿Y para qué? Para adorar al Señor, para gozar de su presencia, de su comunión. Si ellas buscan un lugar cercano a la presencia del Señor para adorarle, para estar en continua presencia de Él, ¿cuánto más nosotros no deberíamos también esforzarnos por vivir en esa comunión y adorar al Señor en nuestro corazón y en nuestra vida? Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a pasar a otra diapositiva. El día sexto es un día muy maravilloso. El día sexto es un día que para nosotros debe ser muy importante porque en el día sexto fue creado el hombre. Fue creado el hombre. Pero antes que fuera creado el hombre, fueron creadas las bestias de la tierra, los reptiles, luego el hombre y finalmente una provisión de alimento. Todo eso fue creado en el sexto día. Una vez que fueron creadas las bestias de la tierra y los reptiles, fue creado el hombre a imagen y semejanza de Dios. Y uno dice, qué bonito que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué sentido somos a imagen y semejanza de Dios? En el sentido de la naturaleza y constitución del alma. ¿Por qué? Porque tenemos razonamiento, voluntad y emociones, ¿ya? En el sentido también de autoridad, el Señor nos ha dado autoridad para dominar sobre las criaturas inferiores y en ese sentido nosotros nos parecemos, somos a imagen de Dios. Él ha delegado autoridad en nosotros, aquí en la tierra, para administrar su creación y en su pureza y rectitud. Pero no se crea tanto ni se espante al oír esto, porque es cuando una persona ha venido
a los pies de Cristo es lavada por la sangre preciosa del Cordero. Y entonces, vestidos del nuevo hombre, nosotros entonces podemos parecernos a Dios. No antes, no antes. En Colosenses 3, el 10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así, vestidos del nuevo hombre, ahí nosotros nos podemos parecer a Cristo, al Señor, a nuestro Creador. Amén. Tenemos aquí un pasaje bíblico en Mateo 19, del 4 al 5, y dice ahí la palabra del Señor, dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Qué importante es, hermanos, hacer notar esta palabra. El que los creó al principio, varón y hembra, los hizo. Eso significa que no hay ningún género intermedio. Él creó en el comienzo un hombre y creó una mujer. Y no hay ningún sexo, ningún género intermedio, ni un día que es mujer, otro día que es hombre, que una semana esto, que otra semana lo otro. Nada de eso. Dios dejó claro y dejó bien estipulada en su creación. Varón y hembra creó. Nada más que eso. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso dice la palabra del Señor, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, una unidad, una unidad. Hay un principio de unidad en el matrimonio, ¿ya? Una sola carne debería ser el matrimonio. Por eso hay que ser fieles el uno al otro, porque si no se rompe esa ley de unidad que Dios puso en nosotros. Y por eso la gente no puede ser feliz, no puede encontrarse el uno al otro, porque rompen esa unidad conyugal y tienen lechos mancillados, manchados. Porque hay infidelidad conyugal, hay adulterio, hay fornicación, hay inmoralidad sexual, hay mentiras dentro del matrimonio. Si queremos ser una sola carne, como Dios estipuló al comienzo que debía ser, debemos echar fuera la infidelidad conyugal. Debemos santificar nuestra vida matrimonial. Bueno, ese es un tema que podemos hablarlo en otra oportunidad, pero por el poco tiempo no podemos. Y creó también el Señor en el sexto día, en la tercera parte del día, una provisión de alimento para las criaturas. En Mateo 6:26, el 28 y el 29 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Ahí ve usted esas avecitas. No nos preocupemos por la comida, por el vestido. Si el Señor ha provisto para todas las criaturas una provisión, un alimento para ellos, y usted ve esas avecitas bien gorditas, ¿cuánto más para nosotros? ¿Cuánto más a nosotros que fuimos creados a su imagen? Tengamos fe que Él es nuestro proveedor y que nada nos va a faltar. Mire acá cómo se alimentan. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Qué lindo, qué hermosura
la creación de Dios. Mire los trajes de colores que ellos tienen. No tejen ni hilan, pero se visten mejor que Salomón con toda su pompa. Que Dios bendiga su palabra. Y en el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Lo lindo es que cada obra que Dios hizo en su día respectivamente era linda. Vio Dios que era buena. Cada día la obra que se hacía a los ojos de Dios, de su creador, era buena. Pero dice que al final, cuando todo estaba hecho, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera, o sea, buenísimo, muy bueno. Y eso mismo ocurre con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos hermosos en Dios, con sus dones, sus talentos, la gracia que Dios ha puesto en cada vida. Somos hermosos, cada uno de nosotros, lindos, lindos cada uno, pero en conjunto, como un todo, como la iglesia de Cristo, interactuando, unidos, entrelazados en amor, teniendo a Cristo por cabeza, somos hermosos. Y esa es la plenitud de Dios sobre la iglesia, actuando y moviéndose y derramando la plenitud de sus dones, cuando la iglesia está unida como cuerpo de Cristo, teniéndolo a Él como cabeza. Amén. Que Dios bendiga cada palabra que hemos ido estudiando. Y ya para el final, decirle que el versículo clave que yo pienso que es muy adecuado para que memoricemos es Génesis 1, el 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí tiene el versículo completo, ¿ya? Y ya estamos terminando. Vamos a hacer una oración para terminar y decirle que como conclusiones que el Señor saque toda vaciedad de nuestros corazones y traiga orden a nuestra vida. Amén. Que su luz, que la luz de Cristo alumbre nuestro corazón, nuestro entendimiento y podamos ser esas lumbreras para el mundo. Que no estemos escondidos debajo de las mesas, sino que alumbremos todo lo que está a nuestro alrededor. Que la fuerza del poder del Dios Elohim, del Dios creador, del Dios que ordenó todas las cosas, cree en nosotros un corazón nuevo, un corazón lleno de amor, de gracia, un corazón dispuesto para obedecer a la palabra del Señor. Que Él nos ayude, hermanos, a ser luz para el mundo, lumbreras en medio de una sociedad donde hay oscuridad y donde hay tinieblas. Que siempre le demos la gloria a Dios como las aves del cielo, como su creación, que adoran al Señor, como el gorrión y la golondrina que ponen sus nidos cerca de la casa de Dios para estar más apegados a su comunión y para habitar junto a esa presencia gloriosa del Señor, que podamos imitar a su creación y podamos darle gloria, honra y alabanza todos los días de nuestra vida, que formemos parte de una iglesia en la tierra donde podamos honrar a Dios con todos nuestros dones y nuestros talentos y edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Que Dios le bendiga y vamos a hacer una oración para terminar. Amén. Incline su rostro, por favor,
y vamos a orar. Dios eterno, ponemos en sus manos esta palabra que hemos estudiado en este día. Sea usted, Señor, obrando en cada corazón y en cada vida. Que esta palabra que hemos estudiado no sea, Señor, un mero conocimiento, sino que traiga revelación y que en los futuros, en los postreros días, traiga todos los frutos para lo cual usted la ha enviado. Gracias, Señor, le damos por cada estudiante, por la maestra aquí presente, por cada estudiante que está aquí, que vendrá en los sucesivos días y que pondrá por obra esta palabra fiel y verdadera. En tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima clase en el capítulo número 2 de Génesis. Que tenga un buen día y contácteme para cualquier pregunta que tenga, hágala a través de los medios audiovisuales. Yo con mucho gusto responderé a cualquier inquietud o pregunta que usted tenga. Que Dios le bendiga.